Bueno, buenas noches. Le agradezco a las autoridades de la Sociedad de Cirugía la invitación a plegarme a la bienvenida a la generación 2019 de los residentes. Es para mí un honor, ¿verdad?, recibirlos. Y esto, en realidad traje diapositivos, no es porque vaya a hablar mucho. Voy a hacer lo que me pidieron, es decir, unas palabras para recibirlos. Es simplemente esto un signo del deterioro que aparece con los años, ¿verdad?, el clásico ayuda a memoria. Entonces, cuando me dijeron de decirles unas palabras a los residentes, yo me puse a pensar cuáles serían las expectativas de los residentes si habrían cambiado a las que teníamos nosotros hace 30 años cuando entramos en este mismo concurso. Y bueno, después de conversar con algún residente, me di cuenta que eran las mismas, ¿verdad? Eran las mismas. Es operar todo y cuanto se pueda y cuando se pueda. ¿Por qué estas expectativas se vienen repitiendo durante décadas, verdad? Y porque el profesional de la cirugía, cuando entra, lo primero que quiere es formarse de una buena vez, para valerse por sí mismo. Pero no solo quiere eso, el cirujano es pretencioso, ¿verdad? Quiere ser un buen cirujano. Fíjense que este cartelito que está acá estaba en el escritorio de un profesor del cual ustedes van a escuchar seguramente cuentos, que era Raúl Praderi. En su escritorio tenía un cuartito colgado que decía esto: es mejor operar rápido y bien que despacio y mal. Y en realidad esto es una metáfora, ¿verdad?, de el buen cirujano, del cirujano hábil y diestro, el que opera rápido. Y esto fue así, es decir, era necesario en los inicios, no en los inicios históricos de la cirugía, ¿verdad?, sino en el desarrollo de la gran cirugía del siglo XIX, en el cual obviamente no había anestesia. Fíjense ustedes que la anestesia llega, como ustedes ven ahí, con Morton, que era un odontólogo, ¿no?, a mediados del siglo XIX. Esa fue la primera demostración de anestesia inhalatoria. Pero fíjense que ustedes, que eso fue ahí en el Hospital General de Massachusetts, ¿no?, donde llaman el domo del éter, porque fue hecho con éter eso. Pero sepan que demoró mucho en instaurarse la anestesia general. A mi padre lo operaron en la década del 30, del 1930, obviamente, de apendicitis con anestesia local. Es decir, durante muchos años se siguió operando con local. Esos años que trabajaba el profesor Raúl Praderi, que él obviamente que operó con anestesia general, pero estaba muy bien visto operar rápido. Operar rápido era un poco la similitud de ser un buen cirujano. Pero las cosas cambiaron. Y cambiaron de la mano de muchas cosas, pero una que cambió, pero para adelante, ¿verdad?, la condición del manejo del enfermo quirúrgico, fue el advenimiento de la imagenología allá por la década del 70. La imagenología permitió cambiar lo que muchos cirujanos llamaban operomas, es decir, no sé lo que tiene, pero sé que hay que operarlo, por diagnósticos de vólvulo, de oclusión por cuerpo extraño, de un cáncer de ángulo izquierdo del colon, ¿verdad? Ahí vemos la típica imagen del cálculo vesicular. Pero la imagenología permitió también saber qué enfermos no teníamos que operar, aunque parecieran un operoma, como esa pancreatitis que ven ahí, o muchas sigmoiditis. Entonces cambió definitivamente e hizo válido una frase de este gran cirujano famoso, Emil Teodoro Kocher, que dijo ya a principios del siglo XX que el cirujano es un médico capaz de operar, pero que sabe cuándo no hacerlo. Volvió vigente esta frase de este gran cirujano. Y definitivamente la cirugía dejó de medirse en la velocidad. Con el advenimiento de la informática y la globalización, la velocidad en la cirugía perdió la importancia y se pasó a medir en mortalidad postoperatoria, es decir, las tasas de complicaciones, cuánto tiempo están internados, en fin, cuándo el paciente vuelve a rehabilitarse a sus actividades usuales. E incluso en la laparoscopía avanzada ha cambiado los tiempos. ¿Por qué? Porque suelen ser más largas las cirugías laparoscópicas avanzadas que las convencionales abiertas.
Entonces, yo no es que esté haciendo todo un alarde en contra, una arenga en contra de la velocidad y la excelencia técnica. Yo creo que los residentes tienen que apostar al profesionalismo médico, entendiendo como tal, en primer lugar, la excelencia técnica. Es decir, se tienen que formar en la excelencia técnica. Pero el cirujano no es solo hoy día operar. Hoy día tiene que formarse adecuadamente en la interpretación de imágenes. Complementan a los imagenólogos. A veces vemos cosas que los imagenólogos no vieron o complementamos un diagnóstico imagenológico que cambia el manejo del paciente. Y esta es la otra que aparece en los últimos años sobre la mesa en la formación de los residentes y de todos los médicos, que son las habilidades comunicacionales. Las habilidades comunicacionales no solo se refieren a la comunicación con el paciente y sus allegados, se refiere también que por otra parte es un motivo muy importante dentro de las querellas judiciales, sino que se refiere también a la habilidad de comunicar en forma escrita en los registros médicos, que como vamos a decir un poquito más adelante, es muy importante en la propia defensa del cirujano. Yo creo que tengo algunas buenas noticias para ustedes. Auguro buenas perspectivas para las actuales generaciones de residentes. ¿Por qué? Porque ustedes son probablemente la cuarta o la quinta por ahí generación de lo que suelen llamarse nativos laparoscópicos. Es decir, son los que aprenden a operar la apendicitis por laparoscopía y no tienen prácticamente oportunidad de operarla por vía abierta, lo cual felicito esa situación. Pero hace unos años sucedía que se enfrentaban generaciones de cirujanos que apostaban a la laparoscopía con otros más remolones, ¿verdad?, que seguían con la cirugía abierta, y generaba, ¿verdad?, una serie de discusiones sin sentido sobre técnicas que iban a ser complementarias, más allá de que una fuera a dominar a la otra. Hoy día la cirugía está pasando a formarse en equipos quirúrgicos. El cirujano sigue siendo el protagonista en la cirugía. Sigue siendo, ¿verdad?, la persona importante, la que se refiere con la familia, pero trabajar en el seno de equipos quirúrgicos, de especialistas, comité de tumores, respalda las decisiones de los cirujanos. Entonces el cirujano ya no está tan solo para resolver pacientes complejos. Ustedes van a, no sé si es correcto el nombre, disfrutar de una cirugía más segura, porque es más segura desde el preoperatorio, en el que ustedes ya van con mejor arsenal diagnóstico. Hoy día, yo no sé si en Uruguay en algún lugar se opera sin monitorización anestésica. Y encima para el postoperatorio se dispone cada vez más de cuidados intermedios o intensivos cuando el paciente lo amerita, o incluso se trasladan pacientes de hospital. El diagnóstico por imágenes lo tengo medio ahí, estoy medio obsesivo, pero es que creo que es una necesidad para ustedes, es una necesidad que se formen adecuadamente en el diagnóstico por imágenes, que permite llegar a la cirugía sabiendo en la enorme mayoría de los casos qué es lo que exactamente tiene el paciente. Ustedes disponen de múltiples abordajes. Si el paciente es para laparoscópico, lo harán laparoscópico, si es para abierto, lo harán para abierto, y capaz que lo que hay que hacer es una punción percutánea y ni siquiera operarlo. En fin, tienen un recurso formativo que lamentablemente no existía en nuestra época, que es, además de la simulación, la posibilidad de estudiar videos de cirugías que de repente ustedes nunca practicaron. Lo pueden ver en HD, para atrás, para adelante, todas las veces que quieran, pero además tienen la posibilidad de rever sus propias cirugías. El cirujano típicamente, cuando algo le dejaba dudas, se quedaba de noche dando vuelta en la cama a ver si había dado el punto bien. Yo recuerdo casos que han ido a operar al otro día, se acordaron que no habían cerrado el cístico, que no habían cerrado un muñón. Eso lo he vivido yo, es decir, lo he visto, ¿no? En fin, ustedes ahora tienen esa posibilidad de rever lo que hicieron y también darle para adelante y para atrás, y para la próxima mejoramos la estrategia yendo por otro lado a decolar, ¿verdad? Y bueno, si esto fuera poco, además siguen apareciendo áreas de desarrollo profesional. Es verdad que ahora se escindieron la cirugía vascular y la de tórax, la cirugía general.
pero aparece la cirugía bariátrica, la transplantología está en pleno desarrollo. Ustedes quizá tendrán que rescatar áreas del cuello que gentilmente los cirujanos de mi generación y sus siguientes hemos cedido a los otorrinos, y espero que no sigan cediendo, por ejemplo, la mama a los ginecólogos, etc. Algunas sugerencias. Es difícil sugerir algo a una generación que viene en un contexto laboral, social tan diferente. Pero yo, como no me creía capaz de hacer demasiadas sugerencias, encontré un artículo muy interesante en el Journal of Vascular Surgery, en el cual hacían esto mismo que yo estoy haciendo ahora, recibiendo la generación de residentes. Entonces, hicieron una encuesta en una cantidad de presidentes que tuvo la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, a ver qué les auguraban, qué les sugerían, mejor dicho, a los residentes que acaban de entrar. Y fíjense ustedes van a ver que algunas cosas se van a superponer con lo que dijo Gustavo, ¿no? Obviamente. Fíjense que lo primero que dijeron todos y lo que más se repitió fue cuidar la familia. La cirugía, como dice ahí, se inscribe en un círculo cerrado, competitivo y demandante. En ustedes estará lograr el equilibrio entre cuidar la familia y el compromiso profesional. La que seguía en frecuencia era esta. En ese círculo hay que moverse con dedicación y honestidad. ¿Cómo puede ser deshonesto un cirujano? Si podrá ser deshonesto. El cirujano tiene que tener siempre como meta el bienestar del paciente, y no debe competir con el beneficio propio. Ustedes dirán, bueno, ¿qué beneficios? Y sí, hay beneficios académicos, la práctica de una excesiva medicina defensiva, y el más triste de todos es el beneficio económico. El ejercicio debe estar basado en la ciencia, pero sin perder la humanidad. Las guías están para orientarnos, deben adecuarse al paciente, no colocar un paciente en una guía. Y nunca está de más pensar cuando tienen una viejita por ahí que se plantean las cirugías, decir, ¿yo esto se lo haría a mi abuelita? Yo sé que esto no es científico, pero es una cosa de que yo la practico. Es decir, yo esto a veces digo, no se lo haría a un familiar mío, ni dejaría que se lo hicieran. En fin, hay que disfrutar de la profesión, pero con responsabilidad. Como mostraba ahí muy bien Gustavo, a veces las cosas no van bien. Hay que revisar el proceso asistencial y tratar de detectar los errores. Si nosotros no detectamos los errores, naturalmente estamos en el riesgo de repetirlos si tenemos un caso similar. Muchachos, ser cirujano indudablemente es un privilegio. De hecho, ustedes ganaron un concurso que otros no lo ganaron. O sea que ustedes están dentro de esos privilegiados. Pero ese privilegio y su reconocimiento hay que ganárselo todos los días. Esto, digamos, es el ABC de cómo ganarse ese reconocimiento. Es actuando con diligencia, idoneidad y prudencia. No hace falta pensar mucho para darse cuenta que los antagónicos de esto es cuando incurrimos en responsabilidad civil o penal, es decir, la negligencia, la impericia y la imprudencia. Pero hay algo que está fuera de este tema y que es la motivación. Lo que a ustedes hoy seguramente les sobra y pudieran, ojalá estaría bueno eso, contagiarnos, no con una transfusión, no sé, con algo ahí telepático, porque eso es lo que estamos en riesgo de perderlo con los años de ejercicio. Y la motivación es la herramienta que nos permite estar actualizados, querer saber todos los días o cada año, ¿verdad?, actualizarse para lograr ofrecer la mejor medicina. Termino con estas frases, ¿verdad? El primer año puede ser el de mayor carga laboral, puse yo ahí. Año. No es solo eso.
ustedes van a ser los súbditos de cuanto jefe ande por ahí, empezando por el R2, ténganlo claro. Hay un dicho, mire, cuando yo estuve en Estados Unidos con un amigo que es un gran cirujano, lo van a conocer seguramente, el doctor Juan Pablo Arnoletti. Estaban ahí los residentes y no me acuerdo qué lo mandó. Y me decía, mira, acá el residente cuando entra se le dice, vos vas a comer cuando puedas, vas a dormir cuando puedas y no te metas con el páncreas. Ese es un dicho a los residentes americanos. Está bien, es decir, arreglátela como puedas, vos lo único que tenés que hacer es trabajar, pero no te metas con lo que me puede dar un dolor de cabeza a mí, que es el que te superviso, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el páncreas. La clínica mantiene su vigencia. Esto miren que es muy importante, no es solo la tomografía, no es el hemograma, la clínica es lo que integra a la individualidad del paciente. Y sencillamente definir una oportunidad o una táctica puede tener que ver con el fracaso del resultado sobre el paciente. Sigue tan vigente como siempre. No tengan dudas, van a tener dudas, no tengan dudas en consultarlas. Es decir, en las situaciones complejas y no tan complejas, cuando uno tiene duda, la segunda opinión es fundamental. Y hoy día, que estamos todos conectados, a veces no estamos comunicados. Aprovechen esa herramienta que tienen para no experimentar en el paciente. Asesorarse cuando tienen cualquier tipo de duda. Y finalmente, registren correctamente el proceso asistencial. Tengan presente esto, que la mejor medicina defensiva es la que consta en la historia clínica. Esto es definitivamente así. Bienvenidos, muchachos.